Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Santo sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ahí como estás. Yo te invito el día de hoy que puedas abrir el libro de Génesis. Amén. Capítulo 1. Vamos a leer el día de hoy. Capítulo 1 de Génesis, verso 1. Vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy gloria a Dios hasta el verso 25 del capítulo 2. Capítulo 1, verso 1. Vamos a leer hasta el capítulo 2 del verso 25. Para poder tener, amén, una referencia completa de lo que es el libro de Génesis en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice su palabra. Amén. Y en el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios, amén, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas, amén, que estaban debajo de la expansión. Gloria a Dios. Y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos, y descúbranse los secos, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, amén, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba, semilla, amén, gloria a Dios, árbol, fruto según su género, amén, y dice la palabra del Señor, que su semilla, amén, gloria a Dios. Volvamos a leer del verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. Amén, que dé fruto según su género, que semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está, amén, en él según su género. Y vio Dios que dice que era bueno. Amén. Prestemos mucha atención el día de hoy, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas. Verso 13 del capítulo 1 de Génesis. Y fue la tarde y la mañana del tercero, amén, del tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan amén, y sirvan de señales para las estaciones, para días, años, amén, días y años,
Amén. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, dice el Señor. Verso 16 del capítulo 1 de Génesis. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Amén. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar las lumbreras. Amén, gloria a Dios, para separar la luz. Amén, digo bien, la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, amén, el día cuarto. Y dijo Dios: produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, amén, diciendo: fructificaos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que dice que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Verso 27 del capítulo 1 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Amén. Y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer a toda bestia de la tierra, y a toda bestia de las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, amén, le será para comer. Y fue así. Vio Dios lo que había hecho, y que dice: y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, amén, en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo, amén, día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué más dice la palabra? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Verso 4 del capítulo 2 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día, amén, que dice que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había, ¿qué dice?, hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y, amén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y salía de Edén un río para regar al huerto. De allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Amén. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también, gloria a Dios, bedelio y onice. El nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Amén. Y el nombre del tercer río es Hidekel.
Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, amén, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, amén, a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de su costilla y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios, amén, y de la costilla que Jehová Dios tomó, amén, dice su palabra. Ahí estamos corrigiendo, verso 22, amén, del capítulo 2 de Génesis. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo, dice su palabra, al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará, ¿qué dice? El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, amén. ¿Y qué dice? Adán y su mujer no se avergonzaban, dice su palabra. Y esto es profundo. Dice la palabra del Señor: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos de principio, hablamos del interlineal hebreo-español. ¿Qué nos dice el diccionario interlineal hebreo-español? En principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ahora, en el verso 3 de Génesis 1, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es cuando Dios empezó a formar lo que es la tierra. De ninguna manera nosotros podemos, amén, tirarnos o arrojarnos al error que antes de la formación del mundo, amén, había ya seres creados por Dios. Cuando Dios hace en su palabra la manifestación en el principio o en principio, está dando una línea de comienzo. Y es muy importante que nosotros podamos entender que cuando Dios creó los cielos y la tierra con su mano y la arrojó a la expansión, amén, al vacío, amén, Dios estaba dando el principio de la fundación de la creación del mundo. Por eso dice Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primeramente fue formado los cielos. Ahí nos dice el Señor que primeramente todo lo que es las constelaciones, amén, todo lo que es el espacio del segundo cielo. Ciertamente hay 3 cielos. Está el cielo primero, que es hasta la capa de ozono. Amén. Por eso dice la palabra que Dios es 3 veces santo, que Dios habita en el tercer cielo. Nosotros podemos entender por su palabra y comprender hoy varios aspectos. Primer cielo hasta la capa de ozono. Amén. El segundo cielo, amén, que es todo lo que es fuera de la capa de ozono, donde habitan los planetas. Y el tercer cielo es algo intangible, amén, gloria a Dios, donde habita el Padre, nuestro Dios. Es algo, amén, espiritual. Nosotros podemos entender por su palabra lo que el Señor nos dice en relación, amén, a lo que Él
empezó a formar y vamos a entender, gloria a Dios, todos los aspectos paso por paso de su creación. Primeramente, Dios creó los cielos. Amén, gloria a Dios. Acá, si puedes anotarlo, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 2, verso 12. ¿Qué nos dice el Señor del tercer cielo? Porque cada cosa que nosotros explicamos tenemos que aseverar con la palabra de Dios para poderle darle fundamento, amén, a este repaso, a esta prédica de enseñanza de lo que Dios nos habla de Génesis. 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero ¿qué dice en el verso 4? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, amén, expresar. Amén. Volvamos a repetir. Conozco a un hombre, dijo el apóstol Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, haciendo mención de este Génesis. Amén. Cuando nos habla, gloria a Dios, cuando nos habla, amén, que primeramente fueron creados, ¿qué dice? Los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos entender lo que el Señor nos dice en relación a su palabra. Ahora nosotros podemos entender que primeramente fueron creados los cielos y luego la tierra, dice su palabra. Dice la palabra del Señor que en el principio Dios creó los cielos. Hablamos del tercer cielo. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Y luego la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros podemos entender que la tierra, amén, al ser formada, todo estaba, amén, para ser ubicado en su lugar. Es como poner una mesa y poner los cubiertos, amén, en el centro de la mesa. Entonces, cuando tú empiezas a repartir, a ordenar, pones un plato por aquí, un cubierto al costado, el vaso al lado de la jarrita de agua, amén, de lo que sea para beber. Entonces empiezas a ordenar. Acá nos hace entender la Biblia que el Señor empezó a ordenar. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos. Y dice la palabra del Señor: y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora nosotros podemos entender por qué el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Ciertamente, cuando habla de luz, cuando Jesús dijo: hagamos al hombre, habló en plural. Ciertamente, Evangelio de Juan nos habla y nos dice en el capítulo 1, te invito a que puedas abrir Evangelio de Juan y poder entender lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Evangelio de Juan, te invito a que puedas abrir, amén, capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿cuál principio? Principio de Génesis, amén, y mucho más allá de Génesis, amén, en el principio, pero nos habla acá de la creación.
amén, de la creación, de lo que Dios había hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Amén. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Cuando nos habla Génesis 1, capítulo 1, verso 1, que nos dice, en el principio, ¿cuál principio? En el principio de la creación y mucho más allá. Cuando Dios empezó a crear todo, ya estaba el Verbo de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando dijo el Señor que la tierra estaba desordenada y vacía, amén, y que dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya estaba el Verbo en la creación, ya estaba el Señor de señores creando lo que es la tierra donde iba a habitar el hombre. Amén. Y dice la Biblia que fue hecha la luz. ¿Para qué? Para que alumbrase toda la creación de Dios. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hubo un separamiento. Amén. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día, dice el Señor. Pero ahora nosotros tenemos que ver que ese periodo de tiempo de un día, ¿cuántos fueron para el Señor? La palabra del Señor dice, amén, gloria a Dios. Te invito a que puedas abrir el libro de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué dice el Señor? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Dice la Biblia que fue la tarde y la mañana de un día. Amén. Ahora podemos ver nosotros en tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en lo trazado de Dios, o podemos ver que es en el tiempo de la humanidad. Jesús dijo en su palabra, te invito a que puedas abrir Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 9. Evangelio de Juan, ¿qué nos dice el Señor? Te invito a que puedas abrir. Amén. Gloria a Dios. Y es muy importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos va enseñando. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor, gloria a Dios, nos enseña en su palabra. Habíamos visto lo que el Señor nos decía, amén, en su palabra, cómo el Señor había ordenado. Habíamos visto lo que el Señor nos decía, que un día para Él, amén, era para nosotros, gloria a Dios, un día de Dios era para nosotros, amén, gloria a Dios, 1000 años. Ahora vamos a entender otro aspecto más que es muy importante, cómo el Señor les enseñaba a sus discípulos. Evangelio de Juan, gloria a Dios. ¿Qué nos dice el Señor cuando el Señor
les enseñaba a sus discípulos. Amén. Recordemos que estamos en vivo. Amén. El día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 9, le dijo el Señor. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Él le habló del día, que el día traía 12 horas. Y dice la palabra del Señor en el verso 4 del capítulo 1 de Génesis: y llamó Dios, amén, la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día, del primer día. Segundo día, Dios dijo que haya la expansión, amén, en medio de las aguas. Amén. ¿Qué dice? Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y dijo Dios que haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. Amén. Gloria a Dios. Volvamos a repetir verso 6. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Amén. ¿Y qué dice? De las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo también, ahí ya nosotros podemos ir viendo que van 2000 años en tiempo de Dios. Y dijo también Dios: júntese las aguas que estaban debajo de los cielos, amén, en un lugar, y descúbrase en lo seco. Y fue así. Llamó Dios lo seco y la tierra, amén, gloria a Dios. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios también: júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así. Y a uno llamó tierra, y al otro llamó reunión de las aguas. A la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra. Y esto tenemos que entender, que todo entra en el complemento del número 3, del tercer día. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde y semilla de árbol y todos los frutos según su género. Y produjo pues la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, fruto, semilla según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Estamos hablando de 3000 años. Ahora, se puede calcular en años geológicos. Amén. Y fácilmente se calcula, amén, un periodo de años, de miles de años atrás. Estamos hablando, amén, de 65 millones de años a 70 millones de años. Amén. Nosotros podemos ver por la palabra que esto no fue armado, amén, en un día para otro. Sí, el Señor en su sabiduría armó, amén, en un día para Él. Pero segunda de Pedro nos advierte y nos dice: oh amados, no ignoréis esto, que un día para con el Señor es 1000 años para con nosotros. Ahí nos da una advertencia, ahí nos da un punto de referencia, que no ignoremos esto. Y aquí le está hablando el Señor, le está hablando a aquellos que escudriñan las Escrituras, aquellos que se van a meter en la palabra de Dios, aquellos que van a querer analizar el complemento de Dios. Dice que, amén, y entramos al cuarto día. Cuando nosotros terminamos en el verso 13 del tercer día, empezamos el día número 4.
Y dijo Dios que haya lumbrera a la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan, amén, de señales para las estaciones, para los días, los años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Amén. Ahora nosotros tenemos que entender algo. Y vamos a terminar este pasaje para poder explicar. Lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hablamos del sol y la luna. Hizo también las estrellas y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche, en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Estamos hablando de otro día más, del día cuarto. El día cuarto fue creado, amén, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que separasen el día de la noche. Pero en Génesis, amén, capítulo 2, verso 2, capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Tenemos tres situaciones. Uno, en el principio Dios creó. Sabemos que Dios es el Padre. Segundo, el Espíritu de Dios. Sabemos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora dice que en el principio amén, creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del Padre. Segundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hablamos de dos personajes. Ahora, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero si todavía vemos que en el cuarto día Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y las estrellas para que separasen el día de las tinieblas de la noche. Entonces, ¿de qué luz hablaba el Señor en el verso 3 del capítulo 1 de Génesis? ¿Qué luz? Y no es otra luz que nos habla, amén, el Evangelio de Juan, capítulo 1, amén, que era el Verbo de Dios. En el principio, ¿qué dice la palabra de Dios? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Alguno parecerá medio trabalengua, pero tenemos que entender que en el principio estaba con Dios el Verbo y todas las cosas fueron hechas. Amén. ¿Qué dice? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos entender que si Dios no había creado a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor para que alumbrarse durante el día y separase la luz de las tinieblas, y a las tinieblas le llamó noche y al día le llamó, amén, y a la luz le llamó día, entonces hablaba de Jesucristo. En el principio ya se manifiestan los tres. Así como Jesús dijo, cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y el Señor dijo, hace tiempo estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo de Dios. Hay un complemento, hay un orden. Detrás de la creación no podemos nosotros arrojarnos a decir que había creación detrás de Dios, porque es cuando Dios empieza a crear todo lo que está creado sobre la tierra y sobre las constelaciones. Primeramente Dios hizo, ¿qué dice? Los cielos. ¿Y qué cielo hablamos? No el cielo terrenal, no el cielo hasta la capa de ozono que nosotros creemos, sino todas las constelaciones. Venimos a hablar del segundo cielo, así como hablaba el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo, ¿qué dice? 12, verso 2, cuando dice que fue llevado al tercer cielo. Ahora nosotros tenemos que entender la relación que tiene el plan de Dios con el hombre.
Dice la palabra del Señor que era el cuarto día y vio Dios que era bueno. Este periodo de armamiento, de armazón, de poner cada cosa en su lugar, para nosotros fue 1000 años. Y nosotros podemos ver que se puede calcular en años geológicos, como el Cretáceo, que se denomina al tercer y último periodo geológico. Amén, que se calcula de 65 millones de años a 70 millones. Hablamos de la primera eternidad pasada, hablamos de 3 eras o 3 eras. Hablamos primeramente de la eternidad pasada, cuando Dios creó los cielos y después creó la tierra. Y hablamos de la era intermedia, amén, del tiempo ya del hombre. Y hablamos de la eternidad futura, lo que Dios va a hacer en el reino de los cielos con nuestras vidas. Por eso nosotros podemos calcular hasta el cuarto. Y cuando hablamos del quinto, dice que fue la tarde y la mañana. Ahí nosotros vamos a ver lo que pasó en el quinto día. Amén, gloria a Dios. Verso 20, ¿qué pasó? Amén, en el quinto día. ¿Qué dice su palabra del Señor? Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la expansión y la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y amén. Y dice la palabra: produjeron según su género toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves de los, amén, en la tierra. Y fue así la tarde y la mañana del quinto día. ¿Qué dice? ¿Qué pasó en ese periodo del quinto día? Fueron creados todos, amén, gloria a Dios, amén, los seres vivientes, gloria a Dios, y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, amén, que las aguas produjeron según su género. ¿Y qué más dice el Señor? Gloria a Dios. Y vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y produjeron según su género toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios pone el sello que era bueno, es porque Dios esperó que en ese proceso de un día más, del quinto día, podemos hablar en tiempo de hombre 1000 años. Tenía que completarse la reproducción, tenía que completarse, amén, la reproducción de los animales. Pero para Dios era un día, porque Dios estaba moviéndose en la eternidad pasada. Amén, en la eternidad de Dios, donde se dilata el tiempo, donde se detiene el tiempo. Por eso, amén, se puede hablar y se calcula entre 65 millones de años que los fósiles fueron encontrados. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ya vamos a entrar en ese detalle. Y bendijo Dios diciendo, verso 22 del capítulo 1: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y luego Dios dijo: produzco los seres vivientes según su género. Eso estamos hablando del sexto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios. Y vio Dios que era bueno. Ya se produjo también, se produció en ese periodo
amén, gloria a Dios, del sexto día. Amén. Ya en ese proceso de tiempo, gloria a Dios. Y vamos entrando en este detalle. Y bendijo Dios, fructificar la tierra y llenar la tierra y multiplíquese. Ahí habíamos quedado en el quinto día, y luego para entrar en el sexto día, Dios dijo que produzcan los seres vivientes todo género, bestias y serpientes y animales según su especie. Amén, y fue así, dice su palabra. Y hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Se cumplió lo que Dios había creado, todas las bestias del campo. Amén. Y dice la palabra que vio Dios que era bueno. Ahí nos vamos a detener. Amén. Del verso 24 del capítulo 1 de Génesis hasta el verso 25 del mismo capítulo 1 de Génesis. No vamos a entrar en el verso 26 porque sigue el sexto día. Ahora, nosotros podemos ver que los animales fueron antes que la creación del hombre. Ahora nosotros vamos a entrar en un detalle muy importante. En ese periodo de tiempo de la extinción de los dinosaurios, cuando caen esos dos meteoritos que se cree y se calcula. Amén, gloria a Dios. Y esto prestemos mucha atención. Gloria a Dios, ahí estamos. Se cree y se calcula por restos que se han encontrado, según los científicos y arqueólogos y geólogos que han encontrado, que este meteorito medía de 11 kilómetros a 80 kilómetros. Amén, y que cayó a 80.000 kilómetros por hora. O sea, que nos da una referencia que la explosión y la caída de este meteorito fue casi de 100 billones de bombas nucleares que cayeron sobre la Tierra, que medía aproximadamente, se calcula, de toda la ciudad de Washington. Amén, el tamaño de este meteorito. ¿Y dónde se encontró? Se encontró en el Golfo de México, y este es uno de los cráteres que se encontró. Amén, que tiene 150 kilómetros. Amén, y medía aproximadamente 20 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿cuándo pasó este periodo de meteoritos que cayeron sobre la Tierra? Fue, amén, en el tiempo en que Dios había creado. En este periodo de tiempo tenemos que entender del capítulo 1 de Génesis, del verso, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Del verso 24 ya empieza el sexto sello. Amén, el quinto, gloria a Dios, el quinto día, perdón, ahí estamos, en el quinto día termina, gloria a Dios, en el verso 23. Amén, y el día sexto comienza del verso 24 del Génesis capítulo 1. En este periodo de tiempo del verso 24 hasta el verso 25 dice que los animales ya fueron creados. Dice la palabra que luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios los animales según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pero ¿cuándo se arma esto? Antes de la formación del hombre. Por eso es que llegamos a esta calculación de 65 a 70 millones de años. ¿Y qué pasó en este periodo de tiempo? Ya se armó la rebelión
en el reino de los cielos. Y nosotros podemos entender por su palabra lo que el Señor nos dice, amén, que esto tenía que pasar. Lucas capítulo 10, verso 18, dice las Escrituras. ¿Qué nos dice en Lucas capítulo 10, verso, amén, 18? Vamos a leer del 17 para poder entender. Lucas capítulo 10, verso 17 en adelante. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Amén. Tenemos dos versos bíblicos que nos ayudan a complementar esta historia. Apocalipsis 12:3. ¿Qué nos dice las Escrituras? Apocalipsis capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Amén. Cuando se armó esta rebelión, nosotros tenemos que entender que esta rebelión se armó en Ezequiel, amén, capítulo 28, cuando dice la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 28, verso 1. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a leer, gloria a Dios, del verso 11 del capítulo 28 de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: tu hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa eran tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, amén, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de los, amén, de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Amén. Por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para, amén, que miren con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán, dice su palabra, sobre ti, y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es lo que pasó en este periodo de tiempo. Es donde, amén, Satanás cae sobre la tierra. Y es ahí cuando, amén, desaparecen los animales. Es ahí donde hay este golpe, esta explosión, cuando cae Satanás sobre la tierra, amén, y arrojó la tercera parte de las estrellas y empezaron a caer los meteoritos. Y empezaron, amén. Por eso hubo un periodo de 1000 años en tiempo de Dios. Amén. Un día para Dios, perdón, y 1000 años para nosotros. Por eso es que se llega a calcular de 65 millones de años a 70 millones, según los estudios geológicos que han logrado, amén, armar, encontrando restos fósiles de los dinosaurios. Si tú me preguntas, ¿los dinosaurios, amén, estuvieron sobre la tierra? Sí.
¿Y cuándo se formaron? Se formaron, amén, del capítulo, amén, gloria a Dios, del capítulo 1 del verso 24. Amén, gloria a Dios, porque hasta el verso 23 del capítulo 1 llega, amén, el quinto día, y amén, el sexto día comienza del verso 24. Amén, en el capítulo 1 de Génesis. Él dijo que se creen todos los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y dijo Dios que era bueno, y se crearon todos, amén, lo que Dios había creado sobre la tierra, bestias y serpientes y animales, bestias gigantes el Señor armó. Y vamos a llegar hasta ahí nomás, porque en el verso 26 del capítulo, amén, 1 de Génesis, empieza con: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que enseñoree las aves de los cielos, la bestia y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero antes que venga el hombre, ha pasado una explosión tremenda sobre la tierra, y la tierra se fue ordenando nuevamente. Y ahí es cuando el hombre ya viene, cuando el Señor forma al hombre. Amén. Por eso cuando el hombre entra al huerto de Edén, ya estaba la serpiente, el diablo y Satanás dentro. Amén, gloria a Dios. Dentro, amén, del huerto de Edén. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque hubo una ciudad antes que Adán y Eva entraran en el huerto. Ya hubo vida, o Adán y Eva fueron los primeros, la primera pareja o el primer hombre que Dios metió dentro del huerto. Esto lo vamos a ver en el segundo volumen que vamos a sacar. Yo te invito a que podamos orar al Señor y que podamos decirle: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos armando tu palabra, Señor, y poniendo en orden según la capacidad que tú nos das, Señor, para poder ordenar de Génesis a Apocalipsis. Gracias te damos por este momento, Señor, por llegar a cada vida. Nos quedamos, Señor, asombrados por tus maravillas, y creemos, Señor, que vamos a descubrir más cosas, Señor, pero en tu voluntad siempre, Señor, ordenando tu palabra de Génesis a Apocalipsis. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sanidad para el alma, un programa de bendición para su vida.